Hola, ¿qué tal? Soy Stella Betesh de Askenazi. Muchas gracias por acompañarme en nuestro encuentro con la literatura, con la poesía, con fragmentos de cuentos, de novelas. En esta ocasión vamos a trabajar algo conmovedor, que es la literatura, el arte en tiempos de guerra. Específicamente vamos a trabajar acerca de las voces narrativas que son múltiples en el arte, en la literatura, en los testimonios literarios en el Holocausto, en la Shoah. Y sucede que en el 2006 me invitaron a participar en la revista de opción que a colaborar en esta revista acerca para el ITAM, que es una institución privada de educación superior, en una publicación que ellos llamaron Arte en tiempos de guerra. Inmediatamente surgió en mí la necesidad de escribir, de testimoniar acerca del arte que se originó en la Shoah. Claro que vamos a hablar de arte como capacidad del hombre de dar un testimonio perdurable y trascendente. Esa creación inspirada en la destrucción. Pues me di a la tarea de recuperar varias voces narrativas, el sentido de la escritura en la memoria histórica de un tiempo muy vergonzoso y terrible de la humanidad, con el firme propósito de no olvidar, de transmitir estas voces que clamaron para que ellas queden como testimonio en nuestra memoria y en la memoria de los que vendrán. Y me encantaría leerles algo que titulé Los designios de la palabra. Y dice así: los recuerdos, esencialmente los primeros, llegan en forma inesperada y nos sacuden como si estuviéramos sumergidos en un sueño. Basta un aroma, un corredor en sombras, el relámpago de una imagen para que aparezcan y se instalen en nuestra memoria. Los vamos cincelando según pasa el tiempo. Arrojamos cierta luz bajo la cual intentamos descifrarlos, un sendero por donde encaminarlos. Los vamos enlazando uno con otros, acomodando, armando, integrando al gran rompecabezas de nuestra vida. En ellos encontramos el sentido y la mínima trascendencia de nuestra existencia. Mis primeros recuerdos están habitados por fantasmas. Nací en Israel. Tel Aviv, mi ciudad natal, estaba en aquellos años repleta de fantasmas que habían quedado de la Guerra de Independencia, 1948, de la Guerra del Sinaí, 1957, además de un cataclismo de lenguas, lenguajes y costumbres que venían a fundirse en un espacio, en una tierra milenaria, a la cual todos los días de su vida, todos los judíos, donde quiera que habitaran, por medio de sus rezos y plegarias, pretendían alcanzar y poblar. Fantasmas que emigraron de Rusia, que escaparon de Alemania, de Rumanía, de Hungría, de Polonia, de Yemen, de Alepo, de Damasco, de Líbano, de Egipto, de todos los confines de la tierra. Como niña de apenas unos años, no me asombraban las múltiples vestimentas, ni el color de la piel, ni las formas de expresión que recorrían mi entorno. Crecí con esa multitud de presencias en mi vida. Pero existían otros fantasmas, seres que deambulaban etéreos y fragmentados por las escaleras del edificio de la calle de Frischmann 73, esquina con la Gish, donde en aquel entonces vivíamos. Seres que discurrían por los alrededores, que vagaban por la tienda de abarrote, por la pescadería, las esquinas,
que caminaban por las calles siempre pegados que caminaban por las calles siempre pegados a las orillas, que gritaban de noche sin que uno, de niño, entendiera a qué se debían los alaridos que estremecían la oscuridad y los sueños. Todos esos sobrevivientes del Holocausto poblaron mi infancia. Eran el lado oscuro de Tel Aviv. Eran la noche que no me dejaban dormir. No podía hacerlo incluso después del baño de los jueves en que mi madre me reconfortaba con especial cariño. Y aun cuando afuera era invierno, nuestra habitación y en nuestra habitación se albergaba la felicidad. Todos esos seres desgarrados que transitaban con un número tatuado a cambio de su nombre, como lo atestigua Primo Levi. Y cito a Primo Levi: nuestro nombre es el número que llevamos tatuado en el brazo y cosido en el pecho. A cambio de mi nombre, recibí como señal de identidad un número con el cual me dominaban. Por lo tanto, fuimos incapaces de apropiarnos de nuestra propia persona y del dominio de nuestra propia vida, ya que el nombre propio es la casa donde habitamos mientras estamos vivos. Todos esos seres en cuya mirada jamás se instaló ningún equilibrio, en la que se reflejaba el derrumbe, las barracas, el hambre, las alambradas de púas, frío, muerte, desgajamiento, dolor. Seres que no encontraban ningún acomodo en el mundo, ni siquiera en la tierra prometida. Algunas de las abuelas y madres de mis compañeras de clase, alguna que otra maestra desquiciada a nuestro entender, que nos echaba en cara, que no entendíamos lo que era la verdadera vida, nosotros, los niños mimados de entonces. Seres como Yehezkel el jardinero, más sumido en la muerte que en la vida, que sostenía diálogos inconclusos y laberínticos consigo mismo, y a quien en ocasiones no parecía advertir, nuestra presencia a pesar del escándalo, y otras nos espantaba amenazante, armado con su escoba y su barba hirsuta, su medio lenguaje más cuajado en yiddish que en hebreo, a quien apodábamos el loco. Qué poco entendíamos los niños de aquel entonces, qué poco podíamos vislumbrar detrás de aquel dolor profundo, de aquel aniquilamiento. Como lo expresó el pontífice Juan Pablo II, el crimen que se conoce con el nombre de Shoah, Holocausto, queda como una mancha indeleble en la historia de este siglo que llega a su fin. La memoria debe jugar su parte en el proceso de un futuro en el cual la indecible iniquidad de la Shoah nunca más sea posible. Nunca antes hubo un Estado que anunciara y realizara una matanza sistemática de hombres, mujeres y niños, con la intención programada de acabar con todo un pueblo, con toda una cultura, como lo hizo el régimen nazi en Alemania con los judíos, por el solo hecho de que lo fueran a partir de los años 30. Eduardo Cohen, el pintor expresionista judío mexicano, escribió: yo no creo que el Holocausto representa un elemento más en la historia sufriente de los judíos. Creo, por el contrario, que el Holocausto es un evento único
que trastornó por entero el alma judía. Porque en realidad el Holocausto no fue una guerra. Las víctimas no tenían fuerza ni poder. Solo en la mente de los nazis representaban una amenaza para el Tercer Reich. En todas las sociedades, no obstante su brutalidad, la gente es castigada por hacer. En el Tercer Reich, los no arios eran castigados por ser. Dolorosamente confirmamos una y otra vez que el Holocausto no ha concluido. Y como en los viejos nazis, los neonazis dicen dos cosas al mismo tiempo. Una, que la Shoah nunca sucedió. Y la otra, que es necesario completar el trabajo. Por ello, el Holocausto no es un producto secundario del nazismo, es su esencia. Fue un genocidio tan devastador, un crimen tan singular y terrible, que en ninguna lengua se encontraba palabra alguna que expresara su magnitud, su crueldad. Finalmente se adoptó el término holocausto, que en la antigüedad designaba un sacrificio ofrendado a los dioses. Sin embargo, la palabra hebrea Shoah significa hecatombe, aniquilación, catástrofe. Tal vez se acerque a la naturaleza de lo sucedido, tal vez sea solo su sombra. En su libro, Si esto es su nombre, Primo Levi expresa, y cito: el odio a los judíos es un caso particular de un fenómeno más vasto, la aberración contra quien es diferente de uno. La aversión contra quien es diferente a uno, la discriminación, el odio y la violencia, el antisemitismo, como otros sentimientos racistas, son una deformación de lo humano, son una deformación de la esencia del hombre. En este punto voy a hablar de los niños. El subtítulo es Aquí no vuelan las mariposas. Lo más siniestro y brutal del metódico plan nazi de aniquilación fue la planificada matanza de 1,5 millones de niños judíos. Para Hitler, la solución final no era parte formal de sus ambiciones políticas, era un objetivo guiado por un odio impulsivo y enfermizo, era una obsesión. Su verdadera intención fue borrar de la tierra a todos los niños judíos para que su pueblo no tuviese futuro. Aniquilar a 1,5 millones de niños que aguardaban pacientemente la hora en que un nuevo registro los sentenciara a subir a un tren rumbo a un campo de exterminio para ser aniquilados. Niños que miraban la cámara fotográfica justo antes de ser ejecutados. Varones a los que se les examinaba para ver si se les había practicado el Brit Milá, la circuncisión. Niños a quienes sus madres abrigaban, alimentaban e incluso peinaban antes de que fueran sacrificados. Niños cuya voz, cuyos gritos dentro de los crematorios eran ahogados por los nazis con música de baile, con la música refinada que relata las míticas fábulas germanas. Tristán e Isolda, Wagner, que era el delirio de Hitler, las fugas de Bach, entre otras obras. 1,5 millones de niños agazapados en nuestra memoria, arrinconados, cuya imagen encuentra eco en el rostro infame
horrorizado de la humanidad que al callar lo sentenció a una muerte temprana. Pero los niños alzaron su voz ante el dolor, ante los golpes que se abalanzaban, ante el terror, la pérdida, la separación, el miedo, la muerte. Alzaron su voz y ésta clamó. Desgarró los cielos, traspasó décadas y se albergó con dolor en nuestra alma. Con una lucidez contundente, con un criterio claro, conmovedor, testimoniaron la incomprensión, la indiferencia, la locura colectiva, los infiernos. Los niños escribieron, pintaron, guerrearon y fueron el sostén de sus madres y hermanos más pequeños, de sus abuelos, cuando se escabullían del gueto en búsqueda de un pedazo de pan, de algún resto de comida, a sabiendas que si eran atrapados recibirían un castigo tan severo como los adultos, que serían enviados a una muerte inhumana. Los niños, pequeños adultos, sin vestigio de infancia, vestidos con un uniforme a rayas, sin una sombra de sonrisa, con una seriedad perpleja, insólita, taciturna. Pequeños seres sin sueños, a quienes les arrancaron la niñez, a quienes despojaron de padres, hermanos, cobijo, patria, lengua, nombre, pertenencia, vida. Ellos, los niños, describieron su asombro ante lo inconcebible. Los textos de los niños revelan, además de un mundo interior poblado de recuerdos, de nostalgia, revelan un mundo exterior donde se traduce con toda su magnificencia la naturaleza. Las mariposas, las flores, los cielos, la primavera. Percibimos la necesidad de aislarse a ese mundo natural que no fue devastado ni corrompido por los nazis, como en este poema anónimo titulado ¿Por qué prohíben las flores? Y dice: yo entiendo por qué está prohibido ingresar alimentos al gueto. Los nazis quieren que suframos de hambre. Yo entiendo por qué nos prohíben entrar ropas. Ellos quieren que pasemos frío. Pero, ¿por qué nos prohíben entrar flores? Eso no lo puedo entender. Una flor, un tallo delgado, llena de color y aroma agradable. ¿Puede un ser humano prohibir las flores? Sobre los muros de uno de los antiguos cuarteles de Terezín, una mano infantil con grandes trazos había escrito hacia fines de ese cruel año de 1944. Aquí no vuelan las mariposas. A menos de 100 kilómetros de Praga, en Bohemia, está la ciudad de Terezín. Establecida por los nazis como vivienda provisional de los niños en su viaje hacia la muerte, el actual Museo Estatal Judío de Praga reúne una colección de poemas y dibujos de los niños que vivieron 2 años en el gueto de Terezín, antes de ser embarcados hacia los hornos y las cámaras de Auschwitz. De 15,000 niños, solo sobrevivieron 100. La versión infantil, a pesar de ser implacablemente veraz, en la mayoría de los casos no fue quebrada por la desesperación. Los niños libraron un duelo contra la muerte planificada por los nazis y utilizaron como armas su dolor expresado en poemas y dibujos. En aquellos lienzos y hojas,
La actividad lúdica se convirtió en denuncia de lucidez extrema. El lema, "Aquí no vuelan las mariposas", corresponde a un poema anónimo llamado Mariposa. Y dice: es la última, última entre los últimos. Y cuando levanta sus alas hacia arriba, arriba, vuela para besar el final de mi mundo. Ya son 7 semanas de estar aquí, cautivo en el gueto. Aquí me encontrarán los que me quieren. En el patio, la flor amargón, diente de león me llama, la castaña me extiende la mano en la blancura de su nacimiento. Pero aquí no he visto mariposas, siendo ellas las últimas, últimas entre los últimos, porque las mariposas no viven en el gueto. Ante esto, podemos expresar un texto muy breve de Elie Wiesel que dice: los que vivieron no pueden transmitirlo. Los que no lo vivieron no pueden comprenderlo. Los que estuvieron ahí no pueden salir. Y los que no estuvieron no pueden entrar. Segundo subtítulo: la poesía como catarsis. La palabra alberga dolor, dicha, traduce el alma del hombre, el estallido del amor, el silencio del duelo. Es esta, la palabra, un conjuro, un medio para evocar la pérdida, la nostalgia, el recuerdo. Es la llave para acceder a la memoria. Es por medio de la palabra que el hombre expresa el mundo infinito que lo habita, encamina su creatividad y alcanza su espiritualidad. A través de ella, logra atrapar la realidad, logra descifrar los sentimientos, los sueños más recónditos que alberga. En ella encuentra fuga a su dolor. Es la puerta que le da la facultad de soñar, de rememorar y por lo tanto de ser hombre. La poesía es la más intensa emoción sintetizada en palabras imágenes, que surgen para humanizar al hombre y su entorno. León Felipe, el poeta español, describió en un extraordinario y desgarrador poema el verdadero infierno. León Felipe nació en España en 1884 y murió en México en 1968. Al poema lo tituló Auschwitz. Y tiene un epígrafe, una dedicatoria que dice: Auschwitz, a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra sabe más del infierno que esos 3 poetas juntos. Yo sé que Dante toca muy bien el violín, oh, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está allí, desgajado de sus padres, y solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú que bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio, gran Cicerone, y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. ¿Cómo te explicaré si no tienes imaginación? Tú no tienes imaginación.
Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo, sin Cicerón, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud. Hablad más bajo, tocad más bajo. Shh, callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces, pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo. Pocos vivieron el horror para testimoniarlo y casi nadie logró esquivarlo, como el escritor húngaro Béla Szolcs, que nació en 1895 y murió en 1949, que en el verano de 1944, recluido en el gueto, logró burlar los trenes de la muerte que conducían a Auschwitz, porque un médico judío que sí tuvo que subir a ellos le inyectó el virus del tifus para declararlo enfermo, con la esperanza de que quizá pueda contar algún día algo de todo lo que nos ha ocurrido. Béla Szolcs lo hizo en 9 maletas. Y este libro está en la editorial Taurus en el año de 2000, fue publicado en el año 2004. Parte de la familia de Béla fue aniquilada en Auschwitz. Szolcs es contundente. Todo lo que había definido hasta ahora al hombre europeo había desaparecido a nuestro alrededor. Seguíamos viviendo, pero estábamos más muertos que los muertos de otras épocas, pues esos tenían una tumba con una lápida y su nombre escrito en ella. Nosotros ya no tenemos nombre. Quizás por eso el poeta Paul Celan, quien nació en 1920 y murió y se suicidó en 1970, utilizó un anagrama de su verdadero nombre, Anchelen. Nacido en la capital de Bucovina, abandonó su casa en 1938 y se trasladó a Francia para estudiar medicina. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hubo de regresar a su país, donde comenzó los estudios de filología. Paul Celan pudo salvarse de la persecución nazi, pero sus padres fueron deportados en 1942 y murieron ese mismo año, con diferencia de 3 meses. El padre de tifus, la madre de un balazo en la nuca. Paul, único hijo, en realidad tampoco sobrevivió. Desgarrado y culpable, había atravesado la muerte en búsqueda del suicidio. Como poeta se cuestionaba la idea de escribir en alemán después de la guerra, ya que era el idioma de los asesinos de sus padres. Y sin embargo pensaba, la lengua debe liberar a la historia. La lengua debe liberar a la historia. Debe abrirse paso a través de su propio desconcierto, salvar los espacios donde quedó muda de dolor, cruzar por las 1000 tinieblas que mortifican el discurso.